El Gobierno de Navarra respalda a la consejera de Economía y anuncia acciones legales por parte de las declaraciones de Idoia Nieves, la exdirectora general de Hacienda, que ayer acusó a Goicoechea de intentar favores fiscales. De nuevo, en rueda de prensa, Goicoechea ha asegurado que no intentó influir en los trabajos de los técnicos de Hacienda. Quiero dejar claro que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda tributaria, y menos en beneficio personal. Pero este gobierno finalmente pueda ya garantizar ante los ciudadanos que va a salir indemne de todas cuantas acusaciones de este tipo le sean formuladas. Muy buenas tardes. Pese a la marejada política que se ha abierto tras las declaraciones de la exdirectora de Hacienda en sede parlamentaria, el Ejecutivo de Barcina no piensa tirar la toalla, no habrá adelanto electoral y dicen acabar esta legislatura. Eso a la espera de ver si esta tarde mueve ficha el Partido Socialista. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y es que la oposición parlamentaria ha pedido a PSN que se sume a una moción de censura, mientras los socialistas emplazan a la rueda de prensa que esta tarde ha convocado el secretario general Roberto Jiménez a las 6 en punto. Mientras esta mañana se celebraba una mesa y junta extraordinaria en el Parlamento, se ha aprobado que mañana el Pleno vote si crea una comisión de investigación urgente sobre las cuentas de Navarra. UPN apoya esa comisión, mientras arrecian las críticas del arco parlamentario que tilda la situación de insostenible. A la espera de lo que esta tarde diga PSN. Ni los ciudadanos y ciudadanas de Navarra se sentirán defraudados a la vista de la mayor crisis institucional que ha habido en Navarra en la democracia. Algunos grupos parlamentarios no van a tener excusas, no existen excusas. UPN nunca teme unas elecciones porque desde el año 87 en Pamplona y desde el año 89 en el conjunto de la comunidad ha sido el partido ampliamente más votado. Enseguida nos metemos al detalle en este asunto, aunque también estaremos en el Congreso, donde hoy había sesión de control a preguntas del diputado de UPN. El ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, ha garantizado la seguridad de las obras del embalse de Yesa y ha anunciado que su ministerio instruye 2 procedimientos de responsabilidad patrimonial con la mayor agilidad posible. Además, hoy ha seguido la resaca de acusaciones tras refrendar ayer el PP la reforma del aborto de Gallardón. Tras superar ese primer escollo, el ministro dice ahora que tiene un mandato parlamentario para cumplirla. Y de vuelta a Navarra, Comisiones Obreras ha propuesto varias medidas para salvaguardar, dicen, los servicios públicos y las condiciones laborales del personal de la Administración navarra, más de 25.000 funcionarios. Piden al Gobierno que convoque una oferta pública de empleo de 800 plazas y le insta a negociar en la Mesa General de la Función Pública. Probablemente a causa del hielo, este camión frigorífico que circulaba por la A15 se salía de la vía a la altura de Lecumberri, en torno a las 5 de la madrugada. A esta hora todavía sigue invadiendo el carril izquierdo, que está cortado en ambos sentidos. El hielo y la niebla han ocasionado a primera hora varios problemas y colisiones en el tráfico, además de caídas de peatones que se han intentado subsanar echando sal en las aceras y rotondas. Confusión en torno al disfraz de Guardia Civil. El Ministerio ha tenido que aclarar que no ha prohibido disfrazarse con tricornio. Lo que sí está prohibido es usar el uniforme de la Benemérita para hacerlo. Las tiendas de disfraces como esta en Tudela han recibido incluso una circular de cara a estos carnavales. Para la gente con el uniforme de Guardia Civil. El disfraz que nosotros tenemos, pienso que es otra cosa diferente, y a nosotros en ningún momento nos han dicho que lo tengamos que retirar del mercado. También, como siempre, habrá tiempo para el deporte. Hoy último entrenamiento en Tajonar antes del duelo del viernes en Elche. La plantilla, que mañana ultimará los últimos detalles en un entrenamiento a puerta cerrada en el Sadar, confía en sumar por segunda semana consecutiva ante otro rival directo. Tras la victoria del domingo contra el Getafe, los rojillos confían en alejarse ya del descenso. Lourdes Goicoechea va a interponer una denuncia contra Idoia Nieves por las declaraciones que realizó ayer en el Parlamento, cuando explicaba su dimisión por la tarde en sede parlamentaria. Va a poner esa denuncia por la conversación que ambas mantuvieron y en la que, según la exdirectora de Hacienda, le pidió la consejera el plan de inspección para saber si había clientes de su asesoría. Quiero dejar claro
que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda tributaria, y menos en beneficio personal. Nieves dijo que Goicoechea le pidió el plan de inspección de Hacienda. Con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Yo sé que comí un día con ella, no sé la fecha exacta, pero que le pedí esa documentación o esa información, no. La consejera ha confirmado que uno de los contribuyentes sobre los que preguntó en Hacienda era la Universidad de Navarra y ha matizado el contenido de los emails que intercambió con Nieves. Intenta impedir que se realice una actuación que ya estaba prevista. Le indiqué que ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no, y que si se había detectado la existencia de un riesgo fiscal, la Hacienda Tributaria de Navarra tenía que hacer su trabajo. De esta actuación yo me enteré por terceros y pedí información para conocer el proceso, pero puedo garantizar que nunca pedí que se paralizara la actuación ni ejercí ningún tipo de obstrucción. Nieves acusó a la consejera de interceder por una empresa del sector agroalimentario porque había sufrido un grave accidente laboral. Me pidió que hablase con la inspección, para que les tratasen bien, que ella creía que no tenían nada que regularizar y que esa tarde se pasaría por su antiguo despacho a repasar la documentación. Lo único que pido es que si puede haber una demora en la entrega de la información por parte de este contribuyente, y puedo garantizar que el contribuyente al final entregó la oportuna documentación y se le llevó a cabo la inspección. La consejera también se ha referido a la denuncia de Nieves sobre la solicitud de información de retribuciones de consejeros y empleados de Caja Navarra en abril de 2013. Me explica cuál es el destino de esta información. El interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras que habían prestado servicios profesionales a la CAN. Nos encontrábamos ante una investigación judicial y había unos requerimientos continuos de información, no solo por instancias judiciales, sino también por otro tipo de instancias, como pueden ser el Parlamento. Los servicios jurídicos están estudiando el texto que presentarán ante los juzgados con la denuncia de la vicepresidenta contra la exdirectora de Hacienda. Por su parte, el Ejecutivo, el Gobierno de Navarra, ha respaldado hoy a Lourdes Goicoechea, ha defendido su actuación y se muestra firme para agotar toda la legislatura. Tanto el Gobierno como UPN apoyan la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para que se aclare cualquier duda sobre unas acusaciones que consideran totalmente falsas. El Gobierno ha cerrado filas en torno a su vicepresidenta. El absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad y a su deber de consejera del Gobierno de Navarra, ningún afán ni ninguna intención puede justificar, atacar una conducta intachable. La presidenta, que hoy no ha acompañado a la consejera Goicoechea, le pidió a la número 2 del Ejecutivo que ni se planteara la dimisión, por lo que de momento continuará. Bueno, pues que en este momento no he tomado esa decisión y que de momento no la tengo tomada y no creo que la tome. ¿Le ha pedido a la presidenta que se quede? Sí. El Gobierno y UPN dicen estar convencidos de la falsedad de unas acusaciones que consideran muy graves y están decididos a que se aclare todo, apoyarán la comisión de investigación y colaborarán con todo lo que se les pida. Este Gobierno va a facilitar la investigación y la aclaración de todos estos hechos en todos los ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito judicial y en el ámbito de la acción de Gobierno. Insisto, denuncia falsa que no se produjo y que, por lo tanto, esta persona va a tener que responder ante los tribunales. El Ejecutivo está confiado en afrontar con garantías esta situación y ha mostrado su firme voluntad de agotar la legislatura. El Gobierno tiene plena credibilidad para llevar a cabo su acción de gobierno. Este Gobierno quizás va a ser el Gobierno más investigado de la historia de Navarra, pero este Gobierno finalmente pueda ya garantizar ante los ciudadanos que va a salir indemne de todas cuantas acusaciones de este tipo le sean formuladas. Un Ejecutivo en minoría parlamentaria con algo más de un año por delante en el que tendrán que hacer frente a una comisión de investigación. Y mañana el primer punto del Pleno del Parlamento debatirá si se constituye una mesa de investigación que aclare lo que ayer dijo Idoia Nieves. Todos los grupos apoyan que se abra esa comisión. La Mesa de Junta se ha reunido de manera urgente y ha autorizado que mañana se trate el tema en una reunión extraordinaria que se convocó anoche cuando 5 de los 6 grupos lo pidieron. Llamamientos de varios grupos al Partido Socialista para que se apoye además una moción de censura que conduzca a unas nuevas elecciones. Los socialistas van a dar la respuesta esta tarde.
Yo he dicho muchas veces que UPN nunca teme unas elecciones porque desde el año 87 en Pamplona y desde el año 89 en el conjunto de la comunidad ha sido el partido ampliamente más votado. La responsabilidad es de Yolanda Barcina, la presidenta del Gobierno de Navarra, de momento, y la presidenta de UPN. Por lo tanto, es momento de altura de miras, de responsabilidad, de ser conscientes de la gravedad que implica esta situación. Con respecto a la comisión de investigación, el PSOE ha cambiado de postura, cambió en el día de ayer, esperamos que también en el otro tema cambie. Otra cosa son las consecuencias que traiga consigo el estar 1 año y medio en esta situación, y no solamente el estar de ahora en adelante 1 año y medio en esta situación, sino todo lo que arrastramos. Hay que poner punto final a este gobierno y hay que convocar elecciones. Coincidiendo con las elecciones europeas, ¿podemos hacerlo todavía? Y ese estar a la altura, desde luego, para nosotros significa apoyar esa herramienta que es la única que el reglamento habilita para que esta situación termine, que es apoyar una moción de censura. En otro orden de cosas, Comisiones Obreras ha realizado hoy un llamamiento al Gobierno de Navarra para que restablezca, dice, la negociación en todas las mesas y en todos los sectores de la Administración Pública y apruebe una oferta pública de empleo con 800 plazas. Comisiones realiza un balance negativo de lo ocurrido durante el año pasado y ha presentado propuestas de negociación de cara a este 2014. El sindicato apuesta por que se mantengan los servicios públicos. Entre las propuestas que ofrecen se encuentra la recuperación de la paga extraordinaria y el establecimiento de un incremento de 30 euros al mes para los niveles más bajos del funcionariado. Creemos que se puede y se debe mejorar la atención a la ciudadanía, que se presta desde la Administración, pero eso no puede pasar exclusivamente por recortar derechos de los trabajadores. Cualquier recorte, por pequeño que sea, se suma a los recortes de años anteriores y empeora todavía más la calidad de vida de las personas. Y hoy además ha comparecido en el Parlamento el presidente de la Cámara de Contos para dar cuenta de la situación económica de varios municipios navarros. Elio Robleda ha asegurado que los principales ayuntamientos tienen una deuda aceptable, pero también ha advertido que es preocupante de cara a futuro. En un segundo punto, Robleda además ha ofrecido datos sobre el informe de fiscalización que realizó Contos sobre la compra de preferentes por la sociedad pública Andacelay del Ayuntamiento del Valle de Hues. Ha asegurado que el quebranto económico por comprar esas participaciones en el año 2011 asciende a 65.521 euros, el 65% de la inversión realizada. En su opinión, la operación no respetó los principios de legalidad, transparencia y buena gestión que deben exigirse en la utilización de los recursos públicos. Como saben, sobre este asunto hay abierta una causa en los tribunales contra el exalcalde del Valle de Hues, José Cho Andía, por un delito societario y malversación. Por de ellos, en sentido, ¿veis? Y seguimos en el Parlamento. Hoy se ha apuntado a una decisión política. Es a lo que achacan la desaparición de la Fundación Itoiz los alcaldes de las entidades locales que conforman el patronato de esta Fundación Itoiz Canal de Navarra. Hoy en la Cámara los representantes han negado ser los responsables de la paralización de la Fundación y han dado su versión sobre la disolución de la misma. Han sostenido que ha sido una decisión política y económica del Gobierno de Navarra la que ha llevado a que no tenga actividad. Bien. La dejadez del Gobierno de Navarra con la Fundación Itoiz Canal de Navarra ha sido total en estos 2 años y 7 meses. Nos han mareado, nos han dado largas, nos han dejado deudas, no se han celebrado reuniones, no se han aprobado las cuentas del 2011, del 2012 ni el del 2013 en ningún patronato. La paralización de la actividad de la Fundación ha sido tomada por el Gobierno de Navarra sin anunciarla o consensuarla con nosotros. La única razón y la fundamental de la disolución de las 2 fundaciones es estrictamente económica. No tiene ningún otro razonamiento, ninguna otra explicación. Y de Itoiz a Yesa, porque de Yesa se hablaba hoy en el Congreso de los Diputados. Las familias desalojadas en la zona por el deslizamiento de la ladera del pantano podrían ser indemnizadas si los estudios determinan que hay responsabilidad del Estado. Lo aseguraba el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, tras ser preguntado por el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien le ha pedido explicaciones sobre cuál va a ser la postura del Ejecutivo Central. Arias Cañete ha apuntado que el Gobierno tiene 2 procedimientos abiertos para determinar la responsabilidad de la Administración del Estado. En caso de haber cometido alguna imprudencia, dice, actuarán en consecuencia para garantizar la justa compensación de las familias afectadas.
no ha sido el único asunto abordado en el Congreso. Hoy se celebraba la primera sesión de control del año. El Partido Socialista ha pedido la dimisión del ministro Wert y se ha retomado uno de los temas más polémicos del momento, la reforma de la ley del aborto, después de que ayer, mediante voto secreto, siguiera adelante. Carmen Ansotegi ha seguido esa sesión. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Justicia? Buenas tardes. Buenas tardes, Vera, así es. Hoy el Partido Socialista solicitaba la cesión del ministro de Educación, Cultura y Deporte por su ausencia durante los premios Goya y de nuevo su ausencia ayer en la votación para retirar la reforma de la ley del aborto. El resultado de dicha votación aún coleaba hoy en el Congreso de los Diputados. Soraya Rodríguez se preguntaba qué habría pasado si los diputados populares hubiesen votado en función de lo que opinan en los pasillos y por su parte Gallardón aseguraba que el Partido Socialista pagará por intentar dividir a su partido. Y no nos van a callar, insultos que no nos van a callar, porque defendemos la libertad de las mujeres. Nos sumamos a la abrumadora contestación multitudinaria, social, de la penalización del aborto, del movimiento feminista que tanto odian y desprecian. Sea minoritaria o sea multitudinaria, las manifestaciones siempre serán respetadas por este Gobierno, pero sea multitudinaria o sea minoritaria, este Gobierno tiene que actuar de acuerdo con el mandato que tiene de los ciudadanos y de acuerdo con el mandato de esta Cámara. Y ayer se produjo un mandato en esta Cámara, señoría. Eran las palabras de esta mañana del ministro Gallardón después de que ayer, como han escuchado, se tumbase la iniciativa socialista para retirar su reforma de la ley del aborto. Pese al voto secreto, no hubo brecha en el Partido Popular y 183 de sus 185 diputados, con ausencias incluidas, avalaba la propuesta de Gallardón. El PSOE cree que si hubieran votado lo que dicen en los pasillos, el resultado habría sido otro. Sí, 151. No, 183. Abstenciones 6. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. Anoche no podía estar más satisfecho el ministro de Justicia. El anteproyecto para la reforma de la ley del aborto acababa de salvar su primer escollo importante, la propuesta que a instancias del PSOE pretendía retirarlo. Hay que respetar siempre la opinión de las minorías, pero lo que hay que hacer es acatar la voluntad de la mayoría. Y la mayoría de los representantes de todos los ciudadanos españoles hoy han rechazado no debatir la ley del aborto. Y en esta urna estaban puestas todas las miradas, la que poco a poco se fue llenando de los votos emitidos por los diputados de la Cámara de forma secreta para garantizar el libre sentir de críticos o partidarios. Silva Rego María del Carmen. Apelo a las diputadas del Grupo Popular para que no voten como diputadas lo que no votarían como mujeres. Sean libres y déjennos ser libres. La apuesta socialista no salió como esperaban. Salvo 4 críticos populares que podrían haber votado a favor, el resto votaron en contra de retirar la reforma. Es un rechazo al PSOE. Punto. Durante la sesión hubo momento para escuchar todas las sensibilidades. En mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Todo lo que no sea hacer lo que el PSOE dice, hay que derogarlo. No. Finalmente, voto a voto, la disciplina de partido no dio lugar a fuga alguna. La reforma de la ley del aborto sigue adelante. No pueden ustedes tener esos carteles. Y esto que escuchan y ven corresponde a esta mañana. Los diputados de Amaiur han exhibido hoy al comienzo de la sesión de control carteles en favor del acercamiento de los presos de ETA y en alusión a la muerte de Arkaitz Bellón, condenado por Kale Borroka. Han sido llamados al orden hasta en 2 ocasiones por el presidente Jesús Posada bajo amenaza de expulsión. En declaraciones posteriores, el diputado de Amaiur, Xavier Miquel Errekondo, ha culpado al gobierno de la muerte de ese preso y pide frenar la dispersión en las cárceles. Y justamente hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la reforma laboral. Las cifras son claras: 675.000 ocupados menos, 256.800 parados más. Con más parados y menos ocupados, la reforma laboral celebra su 2º aniversario. Considero necesaria, urgente e imprescindible la reforma laboral. Será una reforma útil, que va a facilitar la contratación y va a dar seguridad a los nuevos empleos en nuestro país. Entre luces y sombras, gobierno, empresarios y sindicatos discrepan de los beneficios de una legislación aprobada en los primeros 50 días de gobierno popular para frenar la destrucción de empleo y que de momento deja un balance estadístico negativo. Y algunas normas que se recogen en la reforma laboral han sido muy útiles para mantener los puestos de trabajo.
Tras la travesía del desierto de los inicios de su aplicación, para el Gobierno es ahora cuando comenzarán a notarse con mayor intensidad los efectos de la norma en el mercado laboral, cuando la economía española está empezando a remontar el vuelo, tal y como insisten también desde la patronal. No hay ni sueldo poco, ni sueldo nada, no hay nada. En su informe de evaluación, la OCDE considera que la reforma ha contribuido a aumentar la contratación indefinida y la flexibilidad interna, a reducir los despidos colectivos y a moderar los salarios. Está dando sus frutos de aceleración de la destrucción de empleo. Hablemos menos y actuemos más, todos en nuestro ámbito de responsabilidad. Con graves problemas como la temporalidad y sobre todo los altos índices de paro juvenil, el más alto de Europa, los expertos subrayan que el camino se suaviza, pero España aún deberá seguir aplicando reformas. Seguro que muchos lo han padecido esta mañana. La niebla y el hielo han sido las grandes protagonistas de las primeras horas. Posiblemente el hielo precisamente ha tenido que ver en el vuelco de un camión en la autovía de Leizarán esta madrugada, aunque no ha sido el único accidente relacionado con las heladas. Probablemente a causa del hielo, este camión frigorífico que circulaba por la A15 se salía de la vía a la altura de Lecumberri pasadas las 5:30 de la mañana y quedaba en la mediana invadiendo el carril izquierdo en ambos sentidos. La Policía Foral y dotaciones del Parque de Bomberos de Oronoz regulaban la circulación en la autovía de Leizarán tras este suceso en el que el conductor resultaba ileso. El hielo ha jugado malas pasadas a los conductores esta mañana. También en las rondas de Pamplona y en la avenida de Navarra se registraban varios accidentes sin heridos. Las máquinas no han parado de esparcir sal a primera hora de la mañana en diferentes puntos de la capital navarra. No solo el hielo ha dificultado esta mañana la conducción, también la intensa niebla que cubría gran parte de Navarra a primera hora de esta mañana. Niebla y temperaturas frías, termómetros en negativo en Pamplona o en Erremendía, que marcaba la mínima de Navarra en menos 11,6. Además, a causa de la nieve, está cerrada la Navarra 137 que une Burgui, Isaba y Francia desde el punto kilométrico 47 en la venta de Juan Pito, en el puerto de Belagua. Y ahora vamos a hablarles de una polémica. Tras el revuelo inicial, el Ministerio del Interior ha tenido incluso que aclarar de cara a los próximos carnavales que lo que está prohibido es el uso del uniforme oficial de la Guardia Civil como disfraz, pero no de las imitaciones que se puedan hacer del mismo. Así que va a seguir siendo una opción más entre muchos de los disfraces que ya se están vendiendo de cara a las próximas fechas carnavaleras. Así nos vamos. Más noticias al filo de las 8:30 con Ainhoa Hernández. Que pasen buena tarde. Adiós.